Buenos días, tardes, noches, profesor. Depende del momento en el que esté viendo este video. Le voy a comentar mi parte del rol en este equipo. Yo estaré editando el video, ya que no tuve la oportunidad de reunirme con mis compañeros y grabar mi parte sobre el personaje Jorge Campos. Así que, sin más preámbulos, comencemos con el video. Espero que le guste. Buenos días, tardes o noche, profesor, depende en qué momento esté viendo esto. Nosotros para nuestro proyecto queríamos hablar sobre Jorge Campos y a continuación se lo mostraremos. Jorge Campos fue un portero y jugador bastante reconocido en la historia de México, más conocido por su carrera como portero. Él nació el 15 de octubre de 1966 en Acapulco, Guerrero, México. Fue criado en un pequeño pueblo llamado Plan de los Amates. De su infancia se sabe poco debido a que no habla mucho de ella, pero las pocas veces que ha hablado al respecto menciona que jugaba retas de fútbol en la playa con sus familiares, amigos, etc. Él recalca que siempre lo escogían de portero por su tamaño, pero él prefería la posición de delantero. Bueno, de este modo fue desarrollando su peculiar estilo de juego y lo fue perfeccionando y desarrollando hasta que llegara el momento de pues lucir como estrella de fútbol. Jorge Campos, demostrando su gran talento, fue reconocido por uno de los equipos de la tercera división de la Liga MX, los Delfines de Acapulco. Una vez cuando el equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México de fútbol de primera división vaya a visitar a Acapulco en un partido amistoso contra los Delfines de Acapulco, el entrenador se dio cuenta del talento de Jorge Campos y se lo quería llevar a la Ciudad de México para jugar en la primera división. Con esto hubo un pequeño problema, ya que su padre quería que terminara sus estudios y luego podía hacer lo que él quisiera. Entonces llegaron a un acuerdo de que terminaría sus estudios y se lo llevaran para allá. En 1987 fue a jugar a la primera división en Pumas, pero hubo un pequeño problema, ya que el portero en ese momento era el titular en la selección mexicana, así que tuvo que esperar un año para poder jugar de titular en Pumas. Así, en la jornada de 1988, a Campos se le ocurre jugar como delantero para poder demostrar sus habilidades, siendo así logrando concebir 25 goles en esa misma temporada, consiguiendo uno de los máximos títulos de goleador para ese momento. Imaginen que el portero de la banca de Pumas meta 25 goles, era extraordinario. Entonces, como veía Jorge Campos que llamaba mucho la atención, decidió crear su propio uniforme, uno muy colorido para llamar la atención de los aficionados. Con esto pudo hacer que en 1991 y 92 llegaran sus mejores momentos. El Brody continuaría su historia con los guantes bien puestos, puesto que en esta temporada el portero titular de ese entonces de los Pumas, Adolfo Ríos, se había ido pues del equipo. Jorge Campos tuvo que retornar a la portería. Entonces, de hecho, justo en esa temporada, la 90-91, los Pumas lograron llegar hasta la final contra América, en la ida perdiéndola, pero en la vuelta ganándola y coronándose así como los flamantes campeones de liga. De hecho, siendo la única vez en la que Jorge Campos logró coronarse como campeón de liga con los Pumas. En ese mismo año, debutaría con la selección nacional en 1991, el 20 de noviembre, contra Uruguay, en un amistoso. Campos, sin embargo, en 1993, Campos daría el mayor paso de su carrera en la Copa América de Ecuador. Pues en esa misma Copa América, Campos demostró de qué estaba hecho, haciendo paradas en los momentos decisivos y burlándose a jugadores. Campos fue uno de los principales culpables que hayamos quedado subcampeones en ese mismo torneo. Y no solo eso, también siendo uno de los principales responsables en que los años 90 hayan sido los años dorados del fútbol. Incluso él demostrando en cada torneo lo que él siempre hacía, como lo fue en la Copa Oro de 1993, México ganándola, y en las eliminatorias a Estados Unidos 1994, quedando en primer lugar. Incluso siendo ese mismo año, 1993, Campos ser nombrado el tercer mejor portero del mundo.
Al siguiente año, en 1994, los Pumas siguieron creciendo. De hecho, en ese mismo año, Campos metiendo 6 goles. Sin embargo, los Pumas no trascendieron ese año. Sin embargo, Campos sí, llegando a su primera participación en mundiales en Estados Unidos 1994, en el que se le dio una admirable participación, quedando contra Noruega 1-1, contra Irlanda 2-1 favor México y contra Italia, el rival más fuerte de todos, 1-1. Logrando llegar hasta el cuarto partido, contra Bulgaria, quedando en un empate, hasta que en tanda de penales lastimosamente salimos perdiendo, pero Campos hizo su trabajo, pues le había firmado a sus compañeros de equipo que él taparía 1 o 2 penales, él cumpliendo su parte tapando 1. Sin embargo, sus compañeros no haciendo el mismo trabajo y quedando eliminados del Mundial de 1994. Al siguiente año, Campos también tuvo otro torneo importante, ahora la Copa América de Uruguay. En esa no muy grata para Campos, pues cometió varios errores que le costaron a México. Uno de los más importantes fue contra Venezuela, quien ya se le iba ganando, pero él regalando un error que cometió un autogol. En esa Copa América sí logramos clasificar, pero Estados Unidos no nos permitió llegar hasta la final. Durante esa misma temporada, en la 95-96, Campos fue cedido al Atlante, donde logró el mejor gol de su carrera, de tijera y de zurda contra Cruz Azul. De hecho, fue en ese mismo año, 1995, en el que Campos fue a jugar un amistoso en Argentina, no con el Atlante, sino con el Montevideo, que era su aniversario e era la inauguración de su estadio. Incluso ese mismo partido logrando meter un gol. De vuelta a México, Campos con el Atlante al quedar en penúltimo lugar de la tabla se fue y buscando un nuevo equipo llegó a la Copa Oro de 1996 en la final contra Brasil, logrando ganar México la primera final de su historia contra Brasil. De hecho, fueron en esos mismos años, en 1995 a 1996, en el que Campos firmaría su contrato con la empresa Nike, que le proporcionaría casi todo su material después de esos años. En 1997, en la que Campos se fue a Estados Unidos a jugar a la MLS, en específico con Los Ángeles Galaxy. De hecho, con ellos jugó la Copa de Campeones de la CONCACAF contra Cruz Azul, quedando subcampeones, pero él anotando un gol. De hecho, fue contratado por el mismo equipo, Cruz Azul, como refuerzo, en el que solo jugaría dos partidos, y aún así quedando campeón en el invierno 97. Campos, al no lograr mucho en México, volvió a Estados Unidos a jugar con el Chicago Fire. Esta vez ganaría la MLS Cup. Durante esos años, de 1997 a 1998, Campos no fue llamado a la selección, pues el entrenador de la selección mexicana en esos momentos quería ver a otros porteros. Sin embargo, ninguno le convencía. Campos fue el elegido para la Copa del Mundo Francia 1998. En la Copa del Mundo Francia 1998, Campos volvería a demostrar de qué estaba hecho, pues dio otra vez una maravillosa participación, quedando 3-1 contra Corea, 2-2 contra Bélgica, 2-2 contra Neerlandia, 2-2 contra Países Bajos y así clasificando para el cuarto partido. Sin embargo, fue contra Alemania y quedando 0-1 favor Alemania, siendo esa la última participación de Jorge Campos en mundiales. Durante las temporadas 98-99, Campos volvió a los Pumas. De hecho, siendo en la temporada 99, Campos anotaría sus 2 últimos goles en el fútbol profesional. Sin embargo, no trascendieron esa temporada, no trascendieron los Pumas. Sin embargo, Campos en la selección mexicana sí, pues llegó a la Copa Confederaciones de México, incluso ganándola. Sin embargo, en este torneo se vio mucho la baja de calidad de Campos, puesto que en muchos partidos cometió varios errores que le costaron al equipo. Sin embargo, gracias a los jugadores de esos momentos, logramos llegar a la final y logrando ganar el trofeo más importante de nuestra historia, siendo ese torneo el fin de una etapa, no solo de Jorge Campos, sino también de la selección mexicana, que pues en los años posteriores se vio mucho la baja de calidad de Jorge Campos. De esta manera se daría el declive de la carrera futbolística de Jorge Campos, siendo traspasado de diversos equipos tales como el Tigres y el Atlante, donde no hizo mucho que digamos,
y el Pumas, donde en algún momento fue un gran jugador, fue hasta una leyenda de la misma institución, pero se iría de manera permanente del equipo, marcando 39 goles y jugando 247 partidos en ese equipo. Ese mismo año sería llamado por última vez a la selección mexicana para un partido importante, como un mundial o algún partido oficial contra otro país. Posteriormente, pues jugaría en Puebla, donde simplemente jugaba por entretenimiento. Después jugaría un partido contra Islandia, siendo este precisamente amistoso, debido a que ya no sería llamado para partidos oficiales o importantes. En este partido jugó de delantero, marcando ningún gol. Bueno, finalmente en el año 2004, el 30 de noviembre, jugaría su último partido en la selección mexicana contra la selección de Brasil. Este partido no sería oficial y sería simplemente un partido homenaje. Retirándose del fútbol profesional, pero no para siempre. Sin embargo, su retiro del fútbol profesional no provocó que su imagen disminuyera, al contrario, provocó que más personas lo conocieran. Hoy en día es periodista de TV Azteca y también embajador de la FIFA. Por ello, conociendo a muchas celebridades como lo son Sergio Ramos, Iker Casillas, Pelé, Maradona, Michael Jordan. No solo eso, también es una persona que ayuda siempre que puede. Ha participado en varios partidos caritativos, como lo es con la selección de Brasil o con Messi en 2013. Pero no todo puede ser color de rosas. También se le acusa por fraude de oceanografía, donde se le adjuntan 39 millones de pesos, un dato que casi nadie sabe. Esto no afectó directamente, sino que manchó su credibilidad. Aunque esto sea malo, se le compensa con sus acciones caritativas y también con su humildad. A él no le molesta hablar con sus fans, ni tampoco se cree superior a ellos. Tampoco ha vendido su casa porque le sirve para recordar de dónde viene, al igual que sus chanclas. Sergio Campos es una persona muy interesante, a la cual se le pueden aprender muchos valores, como lo son el no rendirse, la humildad, la perseverancia, la empatía y el optimismo cada día.